Uno. Un cordial saludo para todos nuestros asistentes, para la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Dirección de los Programas de Licenciatura Virtuales. Es un gusto contar con su participación en el presente webinar. Particularmente para mí, como directora de los programas de licenciatura virtuales, es un honor darles a ustedes la bienvenida a esta importante conferencia, como parte del proceso de posicionamiento de los programas de licenciatura virtuales de la universidad y de afianzamiento de todas las relaciones estratégicas entre las distintas instituciones que nos acompañan en la noche de hoy. Es importante resaltar que la coyuntura social y política que vive actualmente en nuestro país nos invita a reflexionar y a plantear espacios para el diálogo abierto y colectivo, tal como lo expresó nuestro hermano Nicky Alexander Murcia, rector de la universidad. Clamamos por el respeto a la vida de todos y la defensa irrestricta de todos los derechos humanos de quienes ejercen el derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente. Hoy nos reencontramos para continuar con las estrategias de formación y construcción colectiva del conocimiento, teniendo presente que el lenguaje digital facilita el aprendizaje de los estudiantes a través de los contenidos audiovisuales, sonoros, sociales y de programación, entre otros. Entre los principales beneficios que podemos encontrar es que nos ayudan a motivar a nuestros estudiantes a aprender, se adaptan al estilo de aprendizaje de cada uno de ellos y posibilitan el desarrollo de las habilidades sociales. Especialmente hoy quiero hacer referencia al programa de licenciatura de literatura y lengua castellana, el cual forma parte de los profesionales de alta calidad que estamos formando en la universidad, que integran y aplican de manera diferencial el conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico de todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación de la lengua castellana, en contextos educativos particulares, tales como los urbanos y los rurales, al fin de gestionar soluciones educativas aplicables a cada una de las necesidades de los estudiantes y de sus comunidades. En dicho contexto, el lenguaje digital no solo se refiere a ese lenguaje hipertextual, sino también de lenguajes interactivos, audiovisuales, sonoros, sociales, todo lo que nos facilita el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, para desarrollar en ellos competencias específicas en todo lo que es el lenguaje digital, clave en nuestra época actual, y fomentar el desarrollo de esas inteligencias múltiples que, dado que los nativos digitales del siglo XXI han abierto infinidad de puertas y de conocimientos al potenciar diferentes posibilidades de aprendizaje, como lo veremos esta noche. Para finalizar, me permito expresarles de manera personal mi alegría por su participación en este webinar académico y mi invitación a que continuemos disfrutando de cada uno de los siguientes encuentros que estamos preparando para ustedes desde nuestros programas de licenciatura virtuales. Sean todos bienvenidos. Me gustaría aprovechar para poderles indicar que cuando tengan alguna duda o alguna inquietud o quieran participar de la charla que vamos a tener esta noche, en la parte inferior de sus pestañas van a encontrar un en. Por favor, allí seleccionar para todos los panelistas, de tal forma que nosotros podamos ver sus inquietudes, sus preguntas y sus interacciones para esta conferencia del día de hoy. Vamos a darle paso a la doctora Blanca Ivonne Montes de Oca, nuestra invitada de la noche de hoy. Doctora Blanca, muy buenas noches, bienvenida. Doctora Blanca, ¿tiene el micrófono apagado? Listo. Buenas noches a todos. Ahora sí me escuchan. Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Marta, por esa introducción tan ejemplificada, tan al momento, tan a lo que estamos viviendo. Y a todos los que están aquí hoy, la invitación es a disfrutar, a compartir saberes, experiencias y a crear un diálogo de formación. Muchos de ustedes, a pesar de que no los conozco, los siento y los siento aquí presentes. Algunos serán del programa, de los programas de La Salle, otros externos. Y a todos, este es un momento para entrar a conocer un poquito más cuál es nuestro llamado en estas épocas de confinamiento. Así que les doy la bienvenida, maestros, no maestros, estudiantes, no estudiantes en este momento, porque puede haber algún público externo que está inquieto por estos temas y quiere aprender hoy hace un escenario de estudiante desde una virtualidad.
Así que bienvenido a este webinar, a que sigamos compartiendo el lenguaje digital en tiempos de confinamiento. Bueno, la intención de hoy es reconocer cómo en la contemporaneidad los medios de comunicación han sido digitalizados a través del Internet, quedando al servicio de todos para poder entender esta situación mundial que estamos viviendo a causa de una pandemia. Muestra como por primera vez es cómo esta pandemia, esta situación que estamos viviendo de confinamientos, se está apoyando por los recursos de la comunicación electrónica, siendo esta potenciada su máxima expresión para el momento, siendo su uso el apoyo para la diversidad de herramientas y para la formación en la escuela, para seguir fortaleciendo y favoreciendo estos procesos que todos estamos viviendo, siendo esto un escenario en donde la educación es un llamado a no parar, a que las labores, los trabajos no se paran y todos quedamos a expensas de una virtualidad de la casa o de otros espacios por alternancia. ¿Cómo empezaremos este recorrido el día de hoy? Empezaremos con una reflexión, haremos un reconocimiento de términos, mirar a ver entre una terminología que aparece en una de las diapositivas que reconocemos, que identificamos. Hablaremos un poquitico del contexto de la pandemia y la educación. Luego entraremos a hacer un recorrido por una línea del tiempo de lo que ha sido esa evolución de la tecnología. Luego nos ahondaremos en los elementos del lenguaje, empezaremos a hablar sobre lo que es enseñar y aprender, y en este contexto miraremos cómo las tecnologías se nos van a ir incorporando desde unas propuestas muy específicas, siempre buscando la generación de aprendizajes significativos y contextos diversos, no simplemente el aula de clase, sino cómo esta puede salirse del aula también. Hablaremos un tanto y reconoceremos esas competencias del siglo XXI, mirando también el rol del maestro, el rol del estudiante. Eh, Recorreremos un poquito hacia dónde nos llaman para ser innovadores y lo que nos piden para ser creativos. Desde ahí, cómo estas herramientas digitales y una diversidad de herramientas nos van a ayudar, y sobre todo teniendo claro que empezamos a ser usuarios de unos derechos de autor por ser productores, creadores de nuestros propios productos educativos, y al mismo tiempo a ser usuarios de otros productos educativos. Y cerramos con lo que es esta conciencia y nuestros llamados a ser ciudadanos digitales. Entonces, en este orden de seguimiento, eh, haremos un poquito, me gusta esta reflexión de Yuval Noah Harari, un israelí, y nos llama y nos dice, desde su reflexión, las medidas de emergencia como la educación a distancia se convertirá en un elemento vital en la futura educación mundial, porque esa es la naturaleza de las emergencias. Avanzan rápidamente los procesos históricos. Las decisiones que en tiempos normales podrían llevar años de deliberación se aprueban en cuestión de horas. Se ponen en servicio tecnologías inmaduras e incluso peligrosas porque los riesgos de no hacer nada son mayores. Países enteros sirven como conejillos de indias en experimentos sociales a gran escala. ¿Qué sucede cuando se trabaja desde casa y se comunican solo a distancia? ¿Qué sucede cuando escuelas y universidades enteras se conectan? En términos normales, los gobiernos, las empresas y las juntas educativas nunca estarían de acuerdo en realizar tales experimentos, pero estos son los tiempos normales. Harari es un filósofo israelí y él vaticinaba lo que podría pasar con esta pandemia. Por eso pienso que es muy al caso, y creo que todos llegamos desde el 2019, que se nos llamaba a que había un virus, que podíamos entrar en una situación de pandemia. Llega el 2020
y a marzo, por experiencia les cuento, marzo 16 del 2020 fue mi último día en un aula de clase presencial para entrar a lo que fue a distancias. Y creo que todos llegamos a vivir que se nos desplazáramos para las casas, el trabajo, los hijos de muchos, empezar a crear un escenario para el cual no creíamos que iba a estar, pero hoy en día es nuestra realidad y vamos a hacer un camino para aprender a manejarlo porque muchas veces esto llegó para quedarse, como venimos escuchando. Vamos a empezar viendo unos términos y quiero que desde el chat, y con esto le pido el favor a Marta, serías tú tan amable, quiero que miremos las palabras que hay aquí. ABA, OVA, EVA, aula invertida, e-learning, M-learning, híbrido, ciudadano digital, LMS o lo que llamamos en inglés Learning Management Systems o sistemas, brecha digital, nativos digitales, inmigrantes digitales, innovación, creatividad, blogs, rúbrica, wikis, webquests, redes sociales, competencia, buscadores, hipertexto, hipermedia, hiperdoc, podcasts, webinar, broadcast, comic cons, infográficos, streaming y muchas otras palabras más que podríamos hacer un diccionario, yo creo. La idea es que interactuemos un poquito, partamos de este diagnóstico. A través del chat pueden escribir, usándolo en una frase para ustedes de ahí, cuáles de esas palabras son reconocidas, las han escuchado, cómo las han escuchado, y compártanlo a través del chat y Marta muy amablemente las va a ir leyendo para ver qué conocemos de esto. Vamos a darle unos minutos a los asistentes, doctora Blanca, para que ellos Sí. puedan entonces aquí escribirnos sus apreciaciones. La idea es que por favor nos coloquen aquí en el chat una frase de alguna de las expresiones que ustedes ven en la diapositiva, como contándonos como qué piensan sobre ella, o si la conocen o no la conocen, o de pronto su significado, si alguno de pronto quiere darnos alguna opinión académica de lo que es la palabra. No sé, la mayoría hemos escuchado lo que significa un ABA, un OVA. De pronto muchos hemos utilizado las rúbricas en nuestras clases. Yo creo que mucho, y más ahora. Entonces, invitamos a nuestros asistentes a que a través del chat nos coloquen allí como la información para poder entonces, a partir de ese primer diagnóstico, poder continuar con nuestra presentación. Ya empezaron algunos de los asistentes a colocar aquí la información, nos están colocando, por ejemplo, palabras, entonces no nos están colocando frases, sino palabras, doctora Blanca. Entonces, por ejemplo, TICS con S como plural, objeto virtual de aprendizaje como OVA, los podcasts como herramientas útiles para hacer llegar la información a nuestros estudiantes con problemas de conectividad, aula invertida, nativos digitales como personas que han crecido con las tecnologías, aula invertida, docentes y estudiantes intercambian roles en términos de aprobación y de aproximación al conocimiento. Los podcasts muy populares hoy en el Día de la Información, en Día para la Información, perdón. Webinar es el medio para realizar una videollamada y es programada previamente en un programa. Posteriormente se brinda acceso a los invitados. Rúbrica. Orientaciones dadas las valoraciones a los estudiantes. Hay personas que nos están contando que conocen el término de ABA, de OVA, de aula invertida, PODCAPS. Bueno, hay mucho, qué rico.
De pronto alguno sepa lo que es una wiki o que le haya tocado desde su experiencia participar en una o un web quest. Bien, entonces con toda esta información, bueno, por aquí estoy viendo yo que alguien escribió que es una wiki. ¿Qué dice Marta? ¿Qué dice por ahí? Wikis, páginas web cuyo contenido puede ser editado por múltiples usuarios. Sí, súper. Ahí es donde estamos y esta es la ruta de navegación de nuestra realidad hoy, como también la de la que veremos a lo largo de esta charla. Entonces, seguiremos nuestra aventura y descubriremos cómo todo esto se nos va fusionando en este proceso. Bueno, hay una realidad grande y es esta situación de pandemia. Entonces, en esa reflexión que hacía de Harari, llegamos a esta realidad. Todos estamos en nuestras casas, las escuelas, las instituciones educativas, todas, privadas, públicas, universidades, colegios, zona urbana, zona rural, todos llegamos a un confinamiento. Y un confinamiento donde desde la UNESCO y en los estudios que se hacen la UNESCO con la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, se muestra una realidad. ¿Qué está pasando en nuestro contexto? ¿Qué fue lo que tuvimos que vivir? Y desde ahí, lo primero es que se suspenden las clases presenciales a todo nivel y se adoptan tres campos de acción principales, que es, no es solamente regresar a la casa a recibir una clase o a trabajar, sino que es un parámetro mucho más amplio, ¿cierto? Lo que nos compete. Y es despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de diversidad de formatos y de plataformas, con o sin uso de tecnología. Y aquí es esta evidencia de las diferentes formas como en un inicio los maestros, las escuelas tuvieron que valerse para que la educación no parara, para que el trabajo no parara, para que todo esto de la oficina eh, no parara, para que los maestros pudieran tener un contacto. Entonces, tenemos experiencias de maestros que tenían que hacer sus guías de trabajo, hacerlas llegar, utilizar medios tecnológicos a gran escala, a mediana escala, un WhatsApp, las situaciones de familia que se iban presentando. Y en toda esta circunstancia también había que tener claro era cómo movilizar a los maestros de alguna manera para que ellos también pudieran hacer llegar la información. Y otro aspecto muy importante y sobre lo cual escuchamos mucho hoy en día y a lo que siempre nos llaman en los comunicados es la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes. Entonces, en medio de toda esta situación, tenemos que hay elementos que se proveen para una educación a distancia, se aprende en línea, se aprende fuera de línea, buscando algún recurso para que las guías lleguen, los maestros generan guías, los maestros nos entregan, se nos crean unas aulas después de un tiempo, entonces empezamos a tener unas aulas sea por Teams, algunos utilizan Microsoft Teams, otros utilizan Zoom para llegar a sus aulas con sus estudiantes, otros llegan a utilizar Google Classroom. Bueno, llegan una cantidad de, de bombardeo como de elementos, de herramientas digitales para que de alguna forma se pueda llegar, como también el hecho de que los padres de familia en un momento dado tuvieran que ir a recoger a las escuelas unas guías de trabajo,
unos talleres, porque no podíamos parar en este contexto. Y ahora estamos viviendo en que en medio de unos ires y venires llegamos a unos momentos de alternancia, unos momentos de estar viviendo, poder desplazar y poder volver a tener ese contacto bajo todos los protocolos de bioseguridad, volver a confinamientos, pero esto ha sido los ires y venires y en medio de eso hay una salud mental, hay una salud integral y hay un proceso de no parar en este adquirir conocimiento. Entonces, esta es nuestra realidad y como se sabe, no sabemos cuándo va a parar, pero en la medida en que va avanzando, todos vamos cogiendo una cancha, una experiencia en ser diversos, crear un espacio diverso y significativo para nuestros estudiantes. Entonces nos dice Harari, estamos llevando a cabo inmensos experimentos sociales con centenares de millones de personas. Ya la conectividad para nosotros es una realidad. Ya estamos nosotros aquí mirando las diversas formas como se llega, como desde las universidades y las escuelas se va pasando a una educación online. Gobiernos y personas individuales están intentando hacer cosas que hace pocos meses de pronto no eran posibles, pero es una realidad. Y desde hace muchos años hacia atrás se viene buscando, y la Salle tiene uno de estos planes, programas banderas, y son sus licenciaturas desde la virtualidad. Y desde esas licenciaturas en la virtualidad empezamos nosotros a mirar que hay una cantidad de opciones en otras instancias donde te ofrecen unos diplomados desde la virtualidad, donde formación desde educación para el trabajo y el desarrollo humano, también nos llevaban en las universidades y en otras instituciones a hacer desde la virtualidad. Pero resultó que ya no era, a hoy en día, ya no es ese de pronto para mañana, vamos intentando, sino que es nuestro contexto y desde nuestro contexto el proceso no puede parar. La formación tiene que seguir, las empresas tienen que seguir, la educación tiene que seguir, porque lo que demos por educación es lo que vamos a aportar para que esta sociedad siga creciendo, siga transformando y sigamos siendo parte de procesos de conocimiento. Vamos a hacer un recorrido, una línea del tiempo. Este es un video que se llama De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Y vamos a mirar cómo fue evolucionando esta tecnología, cómo el hombre, porque tenemos que tener claro que la tecnología no es solamente conectividad, internet. La tecnología es todo aquello que el hombre ha creado para hacer uso, para su sobrevivencia, para hacer uso de su protección, su casa, su alimento, todo lo que él va generando para poder crear un colectivo, ser parte de una cultura y sobrevivir en un espacio. Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media, comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición.
A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la legislación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimiento de gestión sobre los procesos tiene la producción y conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Bueno, en medio de este video que vimos, perdón, hago una pregunta y me gustaría que de pronto Marta, si alguien la responde por ahí, me lea. A mí, como le cuento yo a mis estudiantes, a mí me tocó toda esta época desde escuchar en mi casa, con donde mi abuela, cuando la educación era por radio y era por televisión. Y me tocó todo un proceso de lo que eran sentarse alrededor de la radio y empezar a ver que te estaban enseñando algo. De pronto me tocó la época del libro gordo de Petete y los programas de Disney en televisión en un espacio muy particular a las horas del día, Naturalia y así muchas cosas. Mis estudiantes me dicen, profe, ¿y usted qué? Y yo le dije, pues estos añitos tienen cuenta, pero en medio de esos añitos tienen cuenta cuando yo empiezo a ser maestra, cuando yo decido coger este camino, el computador era un implemento especial para poder hacer mis clases, pero no teníamos conexión. O sea, existía, pero no teníamos conexión. Cuando a esa época de los 90 empezamos a escuchar que ya había internet, o sea, el internet existe hace muchísimos años, para las épocas de la guerra, en donde la información, el espionaje se llevaba a lo largo de todas estas telecomunicaciones, pero era algo en silencio, ¿cierto? Muy secreto.
Ahora mi pregunta es, ¿quién hizo parte de esa época como yo? ¿O a quién ya le tocó ser el que en su escuela era muy normal que llegara el internet? Tener internet era como, no tener internet era como, ¿qué pasó? ¿O le tocó que llegara el internet por primera vez a la escuela y era un computador para toda la escuela y había que hacer turno para poder entrar a consultar? A ver, ¿quién nos cuenta? Flaquita, ya empezamos a recibir las primeras A participaciones. ver, Dice, mi época fue de máquina de escribir, también lo escribí. cineógrafo, no habían fotocopias, solo bibliotecas. Muy bien, profesor, muchas gracias. No sé qué pronto quién más. Yo quiero contarte que yo también alcancé a escuchar algunos programas de televisión informativos, Plaza Sésamo, Sí, también escuchar algunos programas en la radio, particularmente en las horas de la tarde, después de la jornada sí, escolar, escuchaba. Hay otros profesores que también nos están diciendo que les tocó la máquina de escribir, no alcanzaron a tener en sus instituciones el computador. Yo recuerdo que cuando yo me fui a graduar de bachiller, fue el primer año donde llegó el computador y como tú lo dices, no tenía acceso a internet, eran los discos de acetato, con unas, ya no los discos que sí. nosotros conocimos, sino unos discos gigantescos, eran muy, muy grandes. Hay otros docentes que nos dicen que escucharon el canal 11 TV Educativa y también Radio Ah, Sutatensa. Radio Sotatensa, la que nos daba la educación a distancia y llegó a la zona rural. Gracias a Radio Sotatensa es que la educación a distancia empezó a tener mayor vida en nuestro país. Hay otro participante que nos dice, a mí incluso me tocó la invención del celular y toda la tecnología del beeper y de la taquigrafía como parte de la tecnología, y de ahí hasta hoy. Somos de la misma época. La taquigrafía, que además ayudaba a esta destreza motriz fina. Una última intervención. Nos dicen, no alcancé a la máquina de escribir, pero el computador sí, y el internet era de banda ancha y muy costosa. Algunas didácticas en colorín coloradio. Sí, efectivamente, así es. Sí, y resulta que entonces es la época en donde para que el mensaje llegara y el internet, cuando empieza a llegar acá a nuestro país, era con una tarjeta y había que cargarla y entonces mientras, así como comprando minutos, y era o era perdón, el teléfono y el internet. Entonces, o se usaba uno o se usaba lo otro. Y en ese medio era que teníamos que manejar el tiempo. Y ahí es donde empieza cómo todo este lenguaje empieza a tener un camino y una vida. Entonces vamos a mirar que esta educación a distancia, digamos que una educación a distancia, tenía un manejo. O sea, el Internet hoy en día no es simplemente, y es nuestra responsabilidad, no es simplemente buscar una información, entrar, coger, hacer un pago, utilizar una aplicación, ese no es nuestro llamado. El llamado es el aporte que desde el uso del Internet yo doy para construir, para crear conocimiento, para generar encuentros y comunidades de formación académicas, culturales, sociales, para crear espacios en donde aportamos al crecimiento de un país, al crecimiento de un continente y todos somos responsables de esta formación. Entonces, siempre vamos a tener nuestros elementos del lenguaje sin importar la forma en cómo nos estemos comunicando, el medio a través del cual.
tenemos un mensaje, un emisor, un canal, un código, un contexto. Entonces tenemos principalmente emisor y receptor. El emisor, quien emite ese mensaje, y el receptor, quien recibe ese mensaje, ¿cierto? El mensaje, ¿cómo puede llegar? Se transmite de diversas formas, pero más que todo, el mensaje va a llevar a crear un impacto. La forma como entregue ese mensaje va a haber un impacto en aquel que lo recibe. El canal a través del cual yo lo pueda transmitir puede ser digital, puede ser a través de escritos del idioma. O sea, son muchas maneras en la cual yo voy a hacer llegar este mensaje, ¿cierto? Luego, los códigos, ese código que puede ser eh, lengua de señas, braille, a través del inglés, del español, del francés. Y tenemos el contexto. El contexto es el entorno en donde se desarrolla. Y en nuestros lenguajes digitales esto funciona igual. Hay un contexto, hay un emisor y un receptor, está ese canal a través del cual lo voy a hacer, que hoy en día es el computador, hoy en día es esas guías de trabajo de los cuales yo llevo este mensaje, estos hiperdocumentos, hipertextos, hipermedias, todo lo que yo utilizo para llegar allá. Y aquí es donde empiezan el escenario. Entonces yo creo un ABA, un ambiente virtual de aprendizaje, donde genero un espacio de compartir, donde el lenguaje va y viene, donde hay una interacción, maestro, estudiante, emisor, receptor, donde no solamente el emisor es el maestro y el receptor es el estudiante, es doble función. El mensaje que quiero llevar, cómo desde ese ambiente, ese ABA, ambiente virtual, llego a diseñar unas OVAs, un objeto virtual de aprendizaje y una guía. Es un derrotero con todo explícito, donde el estudiante sabe el qué, el cómo, el por qué, el para qué, cuál es la finalidad de lo que va a hacer. Y ese es el lenguaje que manejamos siempre. Y el contexto depende. Puede ser contexto rural, contexto urbano, el contexto desde el curso. Vamos a darle unos segunditos a nuestra ponente la noche de hoy. Parece que tiene algunas dificultades con la conectividad. Vamos a esperar unos minutos para que ella se pueda reintegrar.
Sí, efectivamente, esas son las cosas de la tecnología. Ella está conectada desde la ciudad de Medellín, entonces debe ser que tiene algunas dificultades. Vamos a esperar que ya se está reintegrando nuevamente. Doctora Blanca, ¿nos escucha? Bueno, mientras ella termina de conectarse nuevamente, pues invito a todos nuestros participantes a que por favor nos cuenten desde dónde se conectan. Definitivamente se le cayó el internet. Yo sé que a mí me están escuchando muy bien, pero nuestra conferencista no. Entonces démosle unos segundos mientras la vuelve y se reconecta. Por ahora, como les decía, los invito a que por favor me dejen aquí en el chat, me hagan saber de qué ciudades se conectan esta noche. Tengo personas desde Medellín, desde Antioquia, desde Gachetá, Cundinamarca, desde Ismina, San José del Palmar, Quibdó, desde Yumaral, muchas gracias. Desde Junín, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por participar y ser parte de este proceso de construcción colectiva del conocimiento. Permítanme un segundo, voy a mirar si logro conectar nuevamente a nuestra invitada. Desde Soledad Atlántico, muchas gracias, qué bien. Ya está nuestra conferencista tratando nuevamente de conectarse. Efectivamente, tuvo una dificultad con el internet, se le cayó el internet y entonces por eso pues se le cayó la presentación. Sin embargo, pues quiero aprovechar entonces para dar un saludo muy especial a todos los rectores, docentes y comunidad de las instituciones de escuelas normales superiores que nos acompañan esta noche. Estoy viendo por aquí a la Escuela Normal Superior de la Presentación, a la Escuela de Acacias, a la de Ismina, desde Bucaramanga, desde el Atlántico, desde la Merced, la Escuela Normal de la Merced. Bueno, en fin, hay muchos de las escuelas normales aquí acompañándonos esta noche, que la intención, como les he dicho, es venir y hacer una construcción colectiva del conocimiento. Entonces vamos a esperar otro poquito a ver si nuestra ponente se puede conectar. Sin embargo, no sé si quieran de pronto que vayamos aprovechando, de pronto vamos a ir haciendo una pequeña interacción y me gustaría de pronto invitarlos a que a través del chat me indiquen desde su postura y desde lo que ustedes están trabajando en este momento, cuáles serían esos beneficios del lenguaje digital en la educación. ¿Cuáles consideran ustedes que serían esos elementos que podríamos destacar desde este lenguaje digital para poder hacer un proceso realmente en el campo educativo? Ay, Doctora Blanca, ¿nos escuchas?
Bueno, ella sigue teniendo algunas dificultades. Vamos a esperar a que termine de configurar el sistema, a ver si logramos escucharla adecuadamente. Entonces los invitaba a que por favor me contaran a través del chat cuáles serían esos beneficios que consideran tenemos en el campo de la educación a través de ese lenguaje digital. Un saludo a la Escuela Normal de Manatí Atlántico, al de la Costa en Barranquilla, muchas gracias. Qué rico contar con su participación. En serio que me deja muy, muy, muy alegre poder saber que están aquí acompañándonos. Te estamos escuchando muy entrecortado. No sé si quieras de pronto quitar la cámara para que de pronto el sonido se concentre mejor y te podamos escuchar. ¿Estás compartiéndonos tu pantalla, doctora Blanca? Bueno, como ustedes comprenderán, estas son las situaciones que nos pasan justamente por las conectividades. Sí, señor. Sí, señorita, suelen pasar. Gracias, Catherine. Sí, efectivamente, estas situaciones nos pasan a todos, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Te escuchamos, doctora Blanca. Efectivamente, profesora Lucila, esas son las dificultades que tenemos en los procesos de comunicación del Internet. Desafortunadamente no nos fluye el Internet de manera adecuada en algunos contextos, entonces por eso escuchamos así entrecortado. Ahí te escuchamos, Blanquita, sigue. No sé de pronto nuestro público, pero yo te escucho como entrecortada, te escucho una primera parte y como que se te cae nuevamente la señal. Y en este momento no estamos viendo la presentación. Efectivamente, profesor Chicri, esas son las consideraciones que bajo la estructura de una educación virtual debemos considerar y es tener ese nivel de comprensión y de flexibilidad para tener en cuenta que esta situación de conectividad que nos está pasando el día de hoy, hola Blanquita, Ahora sí me escuchan. si ahí te escuchamos un poco mejor. Continúa. Bueno, listo. Vamos a mirar. Blanquita, no sé si quieres apagar de pronto tu cámara para que de pronto logremos escucharte mejor.
tu menú debe estar la opción de iniciar video o apagar el video. Ahí donde está, te estamos viendo, Blanquita. Sí, señora. Pero ahí no te estamos viendo, Blanquita, ya podrías compartir la presentación. Lo que es la pantalla. No me... No, Blanquita, en este momento no te estamos escuchando ni estamos viendo tu pantalla. No sé si nos alcanzas a escuchar bien. ¿Aló? Ahí te escuchamos. Ah, bueno, listo. Bueno, disculpan, eh, les cuento que yo vivo en zona rural, vivo Doctora Blanca, no te escuchamos. Estamos aquí viendo en este momento la presentación, pero no te escuchamos. en Amparo, en Antioquia, y cosas de la vida hoy tocó otro juez, en este momento, pueden ver mi pantalla. Sí, señora, la vemos. Tengo el prendido el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a entrar en este proceso de, ahí disculpan, retomamos un poquito de lo que estábamos hablando, de lo que es el espacio, de la relación maestro-estudiante en estos lenguajes. Entonces vamos a mirar lo que es, llamamos nosotros las coreografías didácticas, el TIC-TAC y el triple E. ¿Qué son estos? Son estas maneras como desde el maestro
puede entrar a dinamizar unos espacios de aprendizaje significativos en los estudiantes. Entonces, desde allí hay un autor que me gusta mucho, él es un español, es Miguel Ángel Zabalza, y él nos habla acerca de lo que son las coreografías didácticas. ¿Hacia dónde vuelca él estas coreografías? El maestro, para que su clase, para que todo lo que él quiere que sus estudiantes reciban, para que ese mensaje llegue, debe ser un maestro que diseñar, que diseñe todo su plan de trabajo y parte desde el enfoque de las prácticas docentes, desde qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar, qué pretendo que ellos aprendan, por qué quiero que lo aprendan, cómo quiero que lo aprendan y quiero que lo silencien. Y desde eso ir generando unos espacios de aprendizaje de calidad. Y de ahí es donde va a depender todo el contexto de trabajo. Entonces, ¿cómo diseño? ¿Cómo creo estos espacios para mis estudiantes? Esta interacción en donde hay un diálogo permanente. Y un diálogo permanente en donde hay una relación, entro a generar unos espacios de pensamiento donde pongo hasta mis estudiantes en una situación de estar correcto, no está correcto, estoy diciendo lo cierto, no estoy diciendo, empiezan a analizar la información, pero no simplemente el entregar y hacer, sino que esas buenas prácticas docentes van a llevar a que el maestro vea su aula como un escenario y desde ese escenario se van a mirar la diferencia que hay entre un maestro que ya es experto en su área, en su trabajo y que domina su espacio, domina su contenido y que va a poner en implementación una cantidad de elementos digitales, elementos de este contenido, este saber que yo quiero generar, este aprendizaje que quiero generar en mis estudiantes, se dé de la manera como yo me lo sueño, como me sueño esa obra. Entonces, Ángel Zabalza, él es español, pedagogo, gran pedagogo, y habla mucho desde ahí cómo esos escenarios los trasladamos también a los contextos de universidad. Hay otro modelo que se llama el TPACK, que el TPACK puede conectar tecnología, pedagogía y el conocimiento del contenido, que en inglés diríamos technology, pedagogy, la pedagogía, y el content knowledge, la acá sería el conocimiento. Entonces, ¿cómo empiezo yo a generar desde un apoyo de la tecnología, desde estas herramientas digitales que yo puedo tener a la disposición, tener un conocimiento de la tecnología impartido a través de un conocimiento de la pedagogía y también tener el conocimiento del contenido? Y fusionando todos, empiezo a generar esos escenarios de aprendizaje, donde mis OVAs, mis ABAs van a ser verdaderos escenarios de transformación, de aprendizajes significativos, atendiendo a lo que, como Marta nos hablaba en un principio de nuestra introducción, a esta diversidad de estudiantes que tenemos, a estas inteligencias múltiples, a generar aprendizajes significativos. Hay otras propuestas, hay muchas propuestas. Yo les ponía entre los espacios el aula invertida. Esa aula invertida, lo que llamamos nosotros el flipped classroom, es llevar a que estos modelos que estamos viendo en este momento hagan parte de ese proceso, donde ya no es la cátedra. Hay momentos en que hay que dar el contenido como una cátedra, pero corta, que ese contenido que llegue claro, después lo dinamice y lo dinamizo a través de otras estrategias, donde el escenario ya va a ser que la atención se vuelca hacia el estudiante y es el maestro el que está ahí generando unos procesos, tocando esas fibras, que es enganchar, enriquecer y extender.
¿Cómo engancho a los estudiantes en las tareas que diseño? ¿Cómo lo engancho en una temática, ese momento de sensibilización, ese momento de coger y motivarlo para que él empiece a crear un espacio de quiero saber más, me llama la atención este tema desde sus intereses? Y muchas veces tendremos escenarios en donde no es el interés del estudiante, pero a pesar de no ser el interés, ¿cómo puedo aprender acerca de él? Darle también una cuota de valor a que se enriquezca, a que se vayan a estas consultas, a que se vayan a estas construcciones, a generar espacios de solución, planteamientos de problemas, solución de ecuaciones, creación de modelos. ¿Cómo puedo ir generando un proceso de aprestamiento, de apropiación, de transformación en el estudiante, que aquello que de pronto para él no tenía tanto interés, se vuelva interesante, o que le causaba alguna dificultad, ya lo vea desde otra mirada? Y poder además de eso extender, que él no solamente lo vea en un espacio de que es la temática, es el curso, es la clase, sino que además de eso pueda verlo en su contexto externo, en su cotidianidad, la aplicabilidad. Y desde ahí es por eso es que yo retomo a Zabalza en sus coreografías, cómo yo puedo diseñar todos esos modelos para que el estudiante se enganche, se enriquezca y extienda y lo haga vivenciar. Tenemos aquí un escenario donde Roxana Mukovic es doctora, ella es una doctora argentina dedicada a las comunicaciones y ha sido docente de la Universidad de la Sorbona. ¿Por qué está ella aquí? Porque ha hecho parte de estos movimientos digitales y de comunicación donde nos empieza a hablar acerca de quién es este adolescente hoy en día, qué los mueve. Esto que en esta época, para esta época hablábamos y se nos decía mucho el nativo digital y el inmigrante digital. Entonces el nativo digital, el que nació en la época en donde ya el Internet hacía parte de su vida, la tecnología hacía parte de su vida, en donde el celular para él era tan sencillo y tan normal como vemos los niños pequeños, que la información, el contenido siempre es muy visual, todo es auditivo, de pocas palabras también, porque todo se nos va recortando estos mensajes. Y que tenemos la existencia del inmigrante digital. ¿Quién era el inmigrante digital? Pues esa primera pregunta que yo les hacía al principio, de a quién le tocó de pronto que el Internet llegara a las instituciones o llegara a la casa y era un solo computador para todos, entonces aquellos que no nacimos en la época, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ver cómo esto se nos va a cambiar esa noción al cabo de cuando Mark Prensky en el 2010 nos habla de el nativo digital y el inmigrante digital. Hoy en día ese nativo digital tiene una función diferente, tiene una connotación diferente, porque ya con él hay una carga de una responsabilidad. No sé, ¿me pueden decir si me están escuchando? Sí, señora, te escuchamos bien. Bueno, ensayaré tratando de poner el video. Si no, los invito a que este video, es por la conectividad que de pronto no quiero que se me baje la señal. Roxana en este video habla y dice algo muy claro, y es que los adolescentes tienen todo a un clic. Con un clic me conecto, me desconecto, prendo el televisor, apago el televisor, prendo el computador, prendo el celular, entro, hago clic y ya la información me llega. Esa información, ¿cómo me llega? ¿Qué pasa con esa información? ¿Cómo se mueve esa información? El maestro, ¿cómo está haciendo que esa información que el estudiante le entregue a él
a través de qué plataformas, de qué espacios seguros. Entonces, es algo fundamental en lo cual nos tenemos que concientizar y cómo llega, cuál es la veracidad de esa información, con qué seriedad. Fue un copy y pegue y lo pegó desde dónde. Entonces, ¿en dónde lo pegó? ¿De qué plataforma lo bajó? ¿Cuál fue el acceso? Entonces, esos clics empiezan a tener una carga de responsabilidad, de filtro que debe ser maestro inicialmente para la generación de sus productos y al mismo tiempo enseñarle a su estudiante que ese es un filtro necesario que tiene que hacer porque hay una información que hay que verificar, la veracidad y la fuente. Y entramos frente a esta situación de lo que ya implica para nosotros en esta virtualidad una realidad en el 13 nuestro Ministerio de Educación saca un texto que para mí es fundamental y es bellísimo y se llama las competencias del desarrollo profesional. Las competencias TIC, desde que el docente las maneje, va a poder transmitir a los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las competencias en las cuales nosotros nos tenemos que empoderar? Y mucho más aún en las situaciones en que vivimos, en donde la virtualidad es una realidad y llegó para quedarse en las instituciones. Llegó para quedarse, para generar espacios híbridos. Veremos a la presencialidad algún día y espero que lo hagamos y que, como ya hoy anunciaron las alternancias de nuevo para poder terminar ciertos procesos, pero ya llegó, ya generó una experiencia, ya se generaron unos espacios en donde hay una utilización, pero para eso hay que ser competentes y hay que saber crear y desarrollar esa competencia en nuestros estudiantes. ¿Qué necesitamos? Unas competencias tecnológicas en donde tengo la capacidad de seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente, haciendo uso de todas esas herramientas como un apoyo para mis diseños, mis OVAs, mis ABAs, para diseñar unas estrategias que lleguen para generar unos espacios de didáctica, para ser creativos en el diseño y generar ese movimiento en mis estudiantes, combinarlos. Y la tecnología llegó para quedarse y poder hacer estos espacios híbridos, lo que llamaríamos como un blended. El híbrido en inglés es un blended. Tenemos el e-learning, educación virtual 100%, educación en línea, o el M-Learning, Mobile Learning, que es cuando el celular se convierte no en el que me va a interrumpir mis clases, en la presencialidad, se convirtió también en el elemento fundamental para muchos de nuestros estudiantes que no pueden o que su equipo falla, tienen su celular y en su celular ya es un mini computador. Y ahí él puede cortar, pegar, subir, abrir, hasta muchos se atreven y responden desde ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo soy capaz de hacer el uso razonable, pertinente y eficiente de esa tecnología? Aplicado al contexto de la pedagogía, desde la capacidad de utilizar las TICs para fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, lograr reconocer en ellos y llevarlos a alcances que reconozcan también sus limitaciones, procesos de frustración que en un momento dado se dan, cómo acompaño, cómo hago ese acompañamiento, cómo las didácticas y todas las estrategias que yo genere apoyen a que el estudiante termine siendo favorecido y haya logrado aprender. Hay momentos de frustración y cómo lo manejo. Y desde la virtualidad, cómo poder llegar yo a generar ese acompañamiento al estudiante. La comunicación es fundamental, esa competencia comunicativa en donde ya hablamos y para nosotros lo asincrónico y lo sincrónico es parte del día a día.
cómo desde la tecnología, aplicando la pedagogía y desde estos encuentros que yo hago, dinamizo procesos de aprendizaje. Y a través de eso hay una gestión. ¿Qué tan efectivo me vuelvo planeando, organizando, diseñando? Para que ese paquete que yo estoy haciendo arroje el resultado que yo quiero en los estudiantes y que al mismo tiempo me sirva para mí como una fuente de qué? De aportar al conocimiento, aportar a una sociedad de conocimiento, a ser parte de investigaciones, sistematizar esas experiencias, todo lo que hago. Somos generadores de productos permanentes en el aula de clase, de un contenido, de unas experiencias significativas que merecen ser consignadas y hacer parte de procesos de investigación. Entonces, todo esto me lleva a que me están pidiendo que sea un maestro innovador, que sea un maestro que utilice las herramientas tecnológicas. Blanquita, ¿Cómo podemos decir que somos innovadores en estos procesos? Y aquí hacía un webinar. ¿Aló? Sí, ¿me ahí escuchan? esa última parte ya te la estamos escuchando, es que anterior no te alcanzamos a escuchar. Bueno, después de mirar estas competencias, llevamos la innovación y la creatividad. Soy maestro competente, manejo las estrategias, ya me volví ducho, ya sé cómo generar unos espacios. Pero además de eso nos están pidiendo hoy en día que seamos innovadores y que seamos creativos. Y que los estudiantes sean creativos, desarrollar esa creatividad. Y los invito a que vean un webinar Eduteca, y el webinar es de la doctora Ana Lucía Paz, donde ella nos habla sobre innovación y creatividad y esas diferencias tan grandes. Y una diferencia en la cual nosotros tenemos que entrar y saber manejar y saber qué pedir. Cuando ya hablamos de innovación, nuestra innovación es todo aquello que a partir de unos procesos claros que yo pueda generar con los estudiantes desde mi diseño, yo aporte al cambio de un sistema, no simplemente lo que queda en el aula de clase, que hice una clase, ay, muy rica, muy chévere, y los estudiantes ganaron y los estudiantes esa creatividad una comisión y generar emociones. Pero cuando antes no, para unos cambios y cambios en cadena y de la institución. Y ahí es donde ser un crecimiento muy grande, donde yo ya puedo decir que la escuela es innovadora, porque ha aplicado una pedagogía científica por todos.
mismo. Además, hay una creatividad aplicada desde el centro de y que más donde la frustración más genera cambios hay que el error y llegamos aquí donde Doctora es Blanca, de doctora Blanca, doctora Blanca, ¿me escuchas? y cuál es mi responsabilidad creando Doctora Blanca, siempre reflexivo del quehacer, transformo y poder acompañar al estudiante. doctora Blanca, la seguimos escuchando muy entrecortado. Ha sido un poco difícil poder seguirle el ritmo a la conferencia porque te escuchamos muy entrecortado. Definitivamente creo que la conectividad hoy no estuvo a favor de nosotros. Expreso disculpas porque pues obviamente estas situaciones se nos salen de las manos. No me gustaría tener que cerrar pues la sesión de esta forma, pero creo que ya no fue posible de pronto tener un espacio para poder concertar adecuadamente el proceso. Sin embargo, pues los dejo muy antojados de poder continuar de pronto en otra sesión este proceso de aprendizaje frente a lo que es el lenguaje digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en el campo educativo. Quiero agradecerles a todos por su asistencia, por su participación. Eh, Programaremos una nueva sesión para poder darle continuidad a esta charla que pues obviamente veníamos muy antojados de muchas cosas y pues no fue posible por los efectos de conectividad. Sin embargo, quiero pues invitarlos a a las siguientes sesiones. Vamos a tenerlas este mes en el día lunes, entonces los espero Dios mediante en la siguiente sesión que sería el 24 de mayo, muy a las 6 de la tarde. Estaré enviándoles pues la información a sus correos electrónicos para que me puedan acompañar en estas sesiones. Quiero agradecerles, como les digo, su participación, su espera, su paciencia a través de la conferencia del día de hoy. Y los dejo entonces con el video de despedida institucional. Bendiciones para todos, por favor síganse cuidando. Una feliz tarde, una feliz noche para todos.